Hace varios años se levantó un político que no tuvo muchos problemas en mencionar a Dios en sus discursos. Por ejemplo, vean lo que decía. Él decía, el Todopoderoso no abandona a aquellos que luchan con sinceridad y sacrificio. También decía, frente a mucha gente, cuanto más humildemente reconozcamos la guía de la providencia, tanto más bendecidos seremos. Decía también, un pueblo que pierde su fe, pierde su futuro. ¿Saben cómo se llamaba ese político? Adolfo Hitler. Vean qué interesante, y vamos a llegar a un punto donde posiblemente todos vamos a concordar que el mero hecho de hablar de Dios no significa que alguien haya tenido un encuentro con Él o que lo haya conocido verdaderamente. En este caso en particular vemos que su vida, sus políticas, todas sus acciones fueron contrarias al Evangelio y que seguramente eran nada más que una estrategia política. Pero ese fenómeno de distinguir lo que digo, ¿verdad? Que amo a Dios, que tengo una relación con Él y separarlo de mi conducta, de mi forma de pensar y andar, es algo típico y que vemos constantemente en nuestros diferentes contextos. Por ejemplo, todos hemos visto o escuchado a celebridades, políticos o artistas que salen a decir soy cristiano y sacan por ahí alguna canción que dice la palabra amén o aleluya, pero después los vemos apoyando ideologías que son contrarias a la palabra de Dios, o los vemos sacando canciones absurdamente vulgares y entonces nos preguntamos ¿qué es esa desconexión entre lo que digo y cómo vivo? Entre lo que digo a los demás y mi forma de conducirme. Y sé que tiré los ejemplos bastante lejos de nosotros, pero traigámoslo a nuestro contexto. Porque hoy, también nosotros, en nuestras iglesias, hay mucha gente que dice, yo tengo una relación con Dios, yo lo he conocido. ¿Y por qué? Es que una vez repetí una oración en un campamento, o una vez tiré un palito, o una vez por radio, yo le dije, Dios, ocupo que me ayudes con mi adicción. Y saben, muchas veces nos acercamos y es cierto que pueden ser buenas acciones, pero eso no significa, o bíblicamente no es la marca del verdadero conocimiento de Dios. No es la marca de que realmente inició una relación con el Señor. Y suena lejano estos ejemplos que acabo de dar hasta que me doy cuenta que yo digo creer en Jesús, pero me opongo o no estoy dispuesto a perdonar al que me hizo algún mal, no estoy dispuesto a ser generoso. De hecho, mis expectativas de vida son llenarme de lujos posiblemente. Digo que amo a los demás, pero no los sirvo. Reunirme con la iglesia no es una de las prioridades de mi vida, entonces empezamos a ver esa desconexión. Decimos que amamos a Dios, decimos que tenemos una relación con Él, que le conocemos, pero nuestra manera de andar lo separamos. Y decimos que esa desconexión es natural, es normal, que simplemente es una persona que, no sé, que no es para él lo de la iglesia. Pero posiblemente esa persona no haya iniciado una relación con Cristo y posiblemente esa persona sea usted. O quizás usted nació de nuevo, pero no está evidenciando con su vida o con nuestra vida esa relación profunda que Cristo vino a tener con nosotros y nosotros también con el Padre. Así que el apóstol Juan va a tratar en nuestro pasaje de hoy, que es 1 Juan 2 del 3 al 11, cómo esa separación entre lo que digo y mi conducta no puede estar sucediendo. Y vamos a ver que la verdadera cristología no se trata solamente de lo que pienso o lo que digo, sino también de cómo actúo. Y permítanme salirme un poquito del libreto esta mañana. Vamos a ir al pasaje, y como el pasaje es tan central en nuestro culto, vamos a ponernos de pie y lo vamos a leer juntos. ¿Está bien? 1 Juan 2 del 3 al 11. Vamos a leer con atención estos versículos, y dice así. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz,
y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Padre, nos dirigimos a ti, Señor, una vez más, pidiendo que tu palabra nos hable, que nuestro corazón esté dispuesto a recibir de parte del Espíritu, Señor, también tu palabra, que podamos guardarla con gozo. Señor, y que si hay algo que no está bien en nuestra relación contigo, sea que no ha iniciado o que se ha deteriorado, que hoy mismo podamos tomar acción, Señor, cada uno individualmente. Te pido que nos guíes y que en tu luz, Señor, podamos andar. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, si prestamos atención al pasaje, vamos a encontrar una frase que se repite en 3 ocasiones. Pueden ver sus Biblias. ¿Qué es esa frase? No es una palabra, es una frase. Esta de acá. El que dice. Se repite en 3 ocasiones. Primero dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El segundo, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Dentro de la misma idea, ¿verdad? El tercero lo encontramos aquí. Al final dice, el que dice que está en la luz. Y la semana pasada tuvimos un muy buen sermón sobre cómo Cristo es la luz. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Y termina el pasaje dando esta misma idea, que el que ama está en la luz y en él no hay tropiezo, pero el que aborrece no está en la luz. En términos juaninos, comentábamos en el grupo pequeño del viernes que para Juan no hay atardeceres, no hay crepúsculos, o luz o tinieblas, ¿verdad? Y es por eso que hoy debemos tener los correctos criterios cuando tenemos que evaluar nuestra relación con Dios. No podemos evaluarla, porque venimos a la iglesia o porque una vez di a la caridad, no. Vamos a ser totalmente bíblicos en cómo evaluamos nuestra relación con Dios. Así que si lo resumimos, o más bien hacemos ese énfasis en esas frases, tenemos 3 condicionales. Si alguien dice que lo conoce, debe guardar, que también puede traducirse como obedecer sus mandamientos. Luego, otra muy similar dentro de la misma estructura o la misma idea es que permanece en él, aunque tiene un matiz un poquito diferente, y lo vamos a ver ahora. Y el que está en la luz, en el versículo 9, dice, debe amar a su hermano, que por cierto no habla de prójimo en general. En esta ocasión en particular está hablando de su hermano y es una carta dirigida a creyentes. Y vamos a ver por qué ese énfasis es muy importante para nosotros hoy. Vamos a ir un poquito al contexto. Sí, hemos ya durante 2 semanas estudiado qué había detrás de Primera de Juan. Pero vamos a resaltar algunas de las ideas que estaban circulando en ese entonces y que Juan se va a referir a ellas, tanto porque sus opositores las dicen, pero también tomando en cuenta el contexto histórico de la época. Primero, Cristo no se encarnó. ¿Se acuerdan cómo inicia Primera de Juan 1, 1 y 2? Es un versículo riquísimo para mí, porque dice que lo que vimos con nuestros ojos, y también dice lo que palpamos, lo que palparon nuestras manos. ¿Y saben por qué eso es importante? Porque ya empezaban a circular algunas ideas que para el siglo II ya iba a ser formalmente el gnosticismo como una nube general, ¿verdad? Que Jesús no se había encarnado. Porque si la materia es mala y lo espiritual es bueno y superior, entonces ¿cómo Jesús se hizo carne? Entonces no, él tuvo que haber sido una especie de ilusión, una especie de fantasma, después empezó a decir. Pero Juan estaba diciendo no, inicia literalmente sin saludo ni nada. Dice lo que vimos, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Y luego de hecho en 4.2 dice que el que niega que el Cristo vino en carne, ese es anticristo también. Dice que Jesús no es el Hijo de Dios, que es otra de las detracciones que vamos a ver si no me equivoco, la próxima semana, que está ahí en el capítulo 2, que algunos decían que no, que el Jesús histórico sí existió, por supuesto, tenemos ahí la evidencia con sus discípulos, pero ese Jesús histórico es muy diferente a ser al Hijo, que no es el Hijo de Dios. Conocer a Dios como una experiencia mística y superior.
como algo que elevaba nuestra mente y nuestro espíritu, pero que poco tenía que ver con cómo me conducía yo. Y por último lugar, que el conocimiento de Dios no impacta realmente mi vida moral, que lo que creo y mi relación con Dios está muy por encima y es diferente de cómo yo voy a tratar a las personas. Así que vamos a ir viendo punto por punto y en la primera parte nos vamos a concentrar en el que dice que lo conoce, el que dice que conoce a Dios debe guardar sus mandamientos. La prueba de que lo hemos conocido no es simplemente que publico cosas en redes sociales de que amo a Dios, sino que guardamos sus mandamientos. Y vamos a leer de nuevo rápidamente 3 y 4, dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. No voy a tocar muchos puntos en cuanto al original del pasaje, pero sí hay un punto que me gustaría recalcar aquí. Hay un tiempo perfecto que está en el versículo 3, dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. El tiempo perfecto en el griego es algo que sucedió, pero que sus repercusiones siguen hasta hoy. Por ejemplo, si yo digo que yo me he casado con Anjo, es algo que sucedió el día de nuestra boda, pero que hasta hoy tiene su efecto, ¿correcto? Eso es el tiempo perfecto. Comenzó y hasta hoy tenemos su repercusión, digamos. Es una acción completada en el pasado cuyos efectos continúan en el presente. Entonces, si alguno dice que le ha conocido, debe guardar sus mandamientos. Y eso es importante, porque para nosotros, los que hemos recibido a Cristo, esto comienza el mismo día que pasamos de muerte a vida. ¿Se acuerdan? Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Gracias a Dios por ese día 1, ¿verdad? Donde llegamos a la fe, que quizás algunos lo recuerden, otros no, y está bien, pero hubo un día en el que, gracias a Dios y por su gracia, pasamos de muerte a vida. Y empieza el conocimiento real de Dios, no acerca de Dios, sino el conocimiento de su persona, porque no hay conocimiento de Dios que a la vez no sea guardar sus mandamientos. ¿Fue esto algo que inició en el Nuevo Testamento? Para nada. Vamos a Oseas. Sé que hemos andado en Oseas últimamente cuando nos referimos al conocimiento de Dios y hoy no va a ser la excepción. Oseas capítulo 4, ahí más o menos a la mitad de su Biblia. Vamos a Oseas 4, 1 y 2. Dice así: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Y luego, lo que va a hacer es dar una lista de pecados, de cosas en las que habían desobedecido: perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar. Es decir, digamos, se relaciona el tema del desconocimiento con el tema de la desobediencia. Y si ustedes leen en el 4:6, luego va a decir: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y saben, he visto este versículo ser predicado muchas veces como, entonces usted tiene que leer su Biblia. Y saben, es cierto, pero es incompleto. Porque vamos a ver que el pueblo en tiempos de Oseas conocía la ley. De hecho, en 6:6 luego les va a decir que no quiere holocausto, que no quiere sacrificios. Tenían un conocimiento medio de la ley, así que no es precisamente doctrina lo que faltaba, sino obediencia. Vean qué interesante las acciones que siguen. Dice: mi pueblo fue destruido en 4:6 porque le faltó conocimiento. Vean los verbos que siguen. Dice: por cuanto desechaste, lo tenías y lo tiraste. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. ¿Y por qué? Olvidaste. Fue un asunto de obediencia y no precisamente de que desconocían la teoría. Vemos, yo conozco a Dios porque leo la Biblia. No necesariamente de Dios. Podemos conocer mucho acerca de Él, pero si no hay obediencia, no es igual a conocimiento. Y es bueno que cambiemos ese chip. Y que si nos falta conocimiento, posiblemente nos falte lectura,
pero también nos falta meditación y obediencia. Es un paquete completo. Aprovechemos que estamos en Oseas y vamos al versículo 6. 6:6 dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. El pueblo seguía los actos religiosos, pero el problema no era desinformación sobre eso, era la soberbia que había en sus corazones. Así que vemos que desde el Antiguo Testamento ya se relaciona el tema del conocimiento de Dios con la obediencia, y se relacionan en un uno a uno. No puedo conocer a Dios si no es por la obediencia. Eso es importante. ¿Saben por qué? Porque a veces desobedecemos, vemos las consecuencias de nuestro pecado y pensamos que conocimos a Dios solamente por el remordimiento que tuvimos. Pero no es así. Conocemos a Dios cuando tomamos una acción, cuando nos arrepentimos, cuando obedecemos su palabra, cuando la guardamos de corazón. El siguiente punto es importante. Juan 1:10. Vamos al Evangelio de Juan. Juan 1, del 1 al 18, es un prólogo perfecto sobre Cristo, sobre su naturaleza, sobre quién es Él, el verbo o la palabra. Y el logos, vamos a ver en el versículo 10 cuál es esa relación entre el logos y el cosmos. Muy interesante. 3 frases componen ese versículo. Dice así: en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Fue desconocimiento del Jesús que existió, del Jesús histórico que se encarnó. Evidentemente no. Estas personas sabían muy bien que era el carpintero, el hijo de José, que era hebreo, que era un maestro, pero nunca lo reconocieron ni le obedecieron como al Cristo, como al Hijo de Dios. Y eso, sabe, en nuestro contexto es particularmente importante porque todos crecimos escuchando de Jesús, escuchando de sus milagros, teniendo incluso festividades religiosas, pero eso no es lo mismo que conocer a Cristo. Un ejemplo en cuanto a esto, ¿verdad? Y aún la figura del Jesús histórico es sostenida por historiadores seculares, ¿verdad? Eso no hay mucha duda en cuanto a eso. Y le compartí a Joan yo hace un tiempo que uno de los ejemplos más surreales para mí fue una vez que trajeron a uno de los curadores de los rollos del Mar Muerto, un hombre que sabía mucho y llegó a dar una conferencia, lo invitó el seminario CEPA. Entonces se llenó un auditorio con gente cristiana. Esta persona que llegó a dar la charla no es cristiano, es judío, tiene mucho conocimiento teórico y académico. Y cuando empezó a hablar de la importancia de los rollos del Mar Muerto, ¿verdad?, que son parte de las escrituras de la Biblia, de las más antiguas, ¿verdad? Y cuando termina esa exposición magistral, buenísima, toda la gente se pone de pie y le aplaude, y por supuesto por el trabajo tan grande que había hecho y la presentación, pero en mi interior también pensaba, esta persona no cree en Cristo como el Hijo de Dios. Habemos muchos cristianos aplaudiéndole por su trabajo académico, pero si esa persona no se arrepiente, todo ese conocimiento del trasfondo de Cristo, todo ese conocimiento de la historia, ¿de qué va a servir cuando esté frente al Padre, verdad? Y ahí tenemos nosotros que hacernos esa pregunta. Entonces, ¿será que me acerqué a la fe por el Cristo que me enseñaron de niño, pero nunca he tenido un encuentro con Él, nunca he tenido ese momento de nacer de nuevo? Otro ejemplo, se hizo viral esta imagen de algunas personas musulmanas que estaban predicando en el Parque Central y en sus tratados evangelísticos mostraban en grande esto. Así se presentaron a los ticos: los musulmanes aman a Jesús. El Jesús histórico existe, claro, vengan, nosotros también estamos en la misma página, chóquela. Pero no hay conocimiento, no hay obediencia. ¿A quién? Al Cristo que fue revelado en las Escrituras como el Hijo de Dios. Y bueno, ejemplos, ¿verdad? Podríamos dar muchos, pero para terminar sobre el tema de conocer a Dios, realmente, ¿qué es? Que no implica simplemente algo intelectual. Tiene que ver con redefinir o redefine el conocimiento de Cristo, nuestra identidad y propósito. Y nuestro último pasaje de hoy va a estar ahí en Filipenses 3, del 7 al 10. Vamos por favor a Filipenses.
y que Salva nos dio una muy buena introducción en cuanto a este pasaje, porque yo me imagino al apóstol Pablo y pocas veces profundizamos en su vida, nos quedamos mucho en sus escritos, pero como una persona tan conocedora debemos entender que quizás el orgullo de él delante de su familia era esa identidad que antes tenía como conocedor de la ley, posiblemente también su sustento económico. Todo lo que Pablo era en su vida era esa identidad. Pero vean lo que pasa cuando alguien conoce a Cristo realmente. Voy a decir esto, si el conocimiento de Cristo fuera algo teórico, Pablo pudo haber creído en su mente, pero quedarse callado. Pudo haber dicho, mira, me convencí de que si hay algún sentido en que Jesús sea el Mesías. Entonces voy a estar como leyendo las Escrituras y continuar por aparte, pero continúo con mi trabajo siendo maestro de la ley. Pablo dice que el conocimiento de Cristo genera lo siguiente: pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. ¿Por qué? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Si hubiera sido solo teórico, no hubiera tenido que abandonar todo lo que definía su identidad y propósito. Y dice el 9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿A fin de qué? A fin de conocerle. Y es muy interesante esto de que el conocimiento de Dios sea el principio, pero también el fin. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. La semejanza de Cristo también se asocia a su conocimiento. ¿Qué implica todo esto que acabamos de hablar? Puede ser que si alguien se dio cuenta hoy de que ha afirmado que conoce a Dios, que lo ama, que viene a la iglesia, que a los amigos cuando se hace una carne asada, sí, yo soy cristiano, y saca la camisa de cristiano. Quizás esos somos nosotros, pero nos damos cuenta que somos el primero en regar ese chisme, o somos el primero en decir esa mentira, o que esa adicción secreta que tengo, entonces mejor la escondo. Y entonces no estoy guardando sus mandamientos. No digo perfección, sino dirección. Mi caminar realmente está muy diferente de lo que debería ser de acuerdo a mi identidad. Puede ser que haya una de dos. Y soy muy enfático en esto. Si no puso atención a lo anterior, está bien, pero ponga atención a este minuto. Puede ser que usted, amigo, no haya nacido de nuevo. Si usted dice, yo llegué a Cristo porque me invitaron a una iglesia, o porque quería hacer algo los domingos, o para salvar mi matrimonio, y no digo que sean malas causas, pero si usted piensa que el conocimiento de Cristo es simplemente venir y asistir a una reunión, o creer que hubo una persona que existió y se llamó Jesús, ese conocimiento no le va a llevar a ninguna parte. Es necesario nacer de nuevo. Esa es la mala noticia, usted no lo conoce aún, pero hay una buena noticia. La buena noticia es que hoy puede ser el día que usted inicie verdaderamente una relación con Dios. Si se arrepiente y llega a Cristo, revelado como Él es en el Nuevo Testamento, como aquel que salva y perdona a su pueblo de sus pecados. Quizás usted ya recibió a Cristo, pero ha menospreciado el conocimiento de Dios verdadero. Y es muy fácil decir, con lo que tengo me la juego, ¿verdad? Este es un buen momento para recordar que el trono de la gracia está abierto 24/7 y que podemos volver y ser transformados por Él. Y podemos disfrutar esa puerta abierta que es conocer a Dios. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el Dios verdadero. Hace un par de años iba yo todo feliz al nutricionista porque había perdido peso, ¿verdad? Y lo sabía porque justo antes de ir me había pesado en una balanza súper básica que tenemos y que el único indicador que le funciona es el peso, ¿verdad? Y llego yo, ¿verdad? Y, ¿verdad? Casi como vengo nada más a recoger los resultados de que me fue perfecto con el plan. Y se me apagó la sonrisa cuando me dice la nutricionista que todo lo que perdí era músculo, ¿verdad? La grasa seguía exactamente igual. No me adhería al plan, por supuesto, pero en mi mente, antes de salir, antes de llegar, todo estaba bien, porque en mi indicador, el que aprendí,
había perdido peso, ¿verdad? Pero no era el mejor indicador. Y creo que en muchas ocasiones me ha pasado también en mi vida cristiana. Tenemos indicadores de relación con Dios que no están en realidad alineados a la palabra de Dios, y por eso pienso que todo está bien. No voy a la medición real, sino voy a la medición en mis propios términos, donde estoy sirviendo más. Todavía tengo aquel asunto que no he tratado, pero estoy sirviendo. Y ahora hasta predico en el ministerio donde me pusieron, así que seguramente todo va bien. Y los criterios que utilizamos para medir o para saber cuál ha sido nuestro progreso espiritualmente en conocer al Señor son criterios distorsionados y que no están en la palabra de Dios. Quiero un buen criterio, mas este es el fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Una descripción del carácter de Jesucristo. Así que seguimos viendo cuáles son criterios buenos, criterios correctos de acuerdo a la palabra de Dios, para saber cómo está esa relación que digo yo tener con Dios. Ok, vimos en la primera parte el que dice que lo conoce debe guardar sus mandamientos. Y ahora he conversado un poco con Chris y me gustaría hacer un énfasis muy importante aquí. No estamos diciendo que tenemos que ser perfectos o que vamos a alcanzar la perfección, al menos de este lado de la eternidad. ¿Por qué? Porque de hecho el mismo Juan nos va a decir que si decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos. Y si pecamos, gracias a Dios, dicen en 1 Juan 2:2, tenemos un abogado que es Cristo Jesús. Y vamos a tomar eso como una base para nosotros. No estamos apuntando a la perfección, sino a la dirección, a cómo es que camina nuestra vida, que es, si practicáramos el pecado como si nada pasara, como si no hubiera pasado absolutamente nada, es muy diferente que decir que caí en él, ¿verdad? Así que me gustaría nada más que tengamos eso pendiente mientras seguimos. No estamos apuntando a una vida 100% sin pecado. Por supuesto, nos movemos para que vayamos nosotros haciéndonos cada vez más pequeños y Cristo más grande, pero la realidad es que, gracias a Dios, tenemos un abogado para cuando pequemos. Teniendo eso en mente, seguimos con el segundo punto. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y este tiene un matiz de intimidad, un matiz de conexión profunda. Y posiblemente los opositores de Juan no es que utilizaban este lenguaje de permanecer. Una de dos, o lo habían copiado, o seguramente Juan estaba utilizando el término desde sus propias palabras para explicar lo que ellos estaban haciendo. La enseñanza más, o una de las más significativas sobre el tema de permanecer está en Juan 15, así que vayamos rápido. Juan capítulo 15, el Evangelio de Juan. En esa imagen que usted ya ha escuchado, estoy seguro, pero que a veces lo que necesitamos no es escuchar algo nuevo, sino recordar lo que ya nos ha sido dicho. Entonces vamos a Juan, capítulo 15, y vamos a leer 1 al 5, 15 del 1 al 5. Dice: yo soy la vid verdadera, habló Jesús, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Vamos a definir permanencia primero. ¿Por qué tiene un matiz, creo yo, diferente al de la palabra conocer? Aunque es el mismo concepto, ¿verdad? Al final, si decimos que le conocemos, debemos andar como Cristo anduvo o guardar sus mandamientos. Permanecer, algunas notas que debemos tener en cuanto a esto. Fíjense primero que hay una limpieza inicial. Vean en el 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. De hecho, en Juan 13 también, con los discípulos, Jesús les va a decir: ustedes ya están limpios a excepción de uno. Dice: ya ustedes están limpios, pero no todos, refiriéndose a Judas, evidentemente.
Pero vean que en el versículo 2 también se refiere a una limpieza que ocurrirá en el futuro. 15:2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto en futuro lo limpiará para que lleve más fruto. Es esto de que fuimos limpios, pero al mismo tiempo el Señor nos está limpiando. Y esto de que Jesús los invita a pensar como si Él fuera la vid, es muy importante si lo leemos en su contexto. Porque en Isaías y en el Salmo 80, la vid es presentada como Israel. De hecho, en el segundo templo, de hecho dicen algunos historiadores que había una vid de oro. Entonces, dentro de la mente de quienes reciben este mensaje, la figura de la vid está de cierta manera asociada con Israel. Pero ahora Cristo les está diciendo, la conexión espiritual no se relaciona con una nación, sino con una persona, conmigo, con Jesucristo. Y creo que esta figura es mucho más íntima y nos da un matiz diferente que otras ilustraciones que usa Jesús. Por ejemplo, el del pastor con la oveja. Porque hay cierta, digamos que, independencia por parte de la oveja, ¿verdad? Pero el de la vid y los pámpanos es una conexión totalmente, es constante, es dependencia total. Y eso somos nosotros. Y ese es el punto de 1 Juan 2:6. Que si alguien dice que tiene esta conexión profunda con Cristo, este permanecer, va a ser evidenciado por un caminar como el de Él. Por eso es muy contradictorio cuando nosotros como creyentes decimos que nuestra definición de éxito es tener muchos lujos, pero nuestro maestro no tuvo dónde recostar su cabeza. Es contradictorio también cuando buscamos autoridad o jerarquía, incluso en el servicio, cuando Él, siendo en forma de Dios, vino y fue un siervo. Es también contradictorio que tratemos o confrontemos el pecado sin ningún tipo de misericordia, cuando Cristo fue todo lo contrario con nosotros, con la intención de restaurar. Ver a creyentes que se niegan a perdonar también es algo que es contradictorio, que se niegan a ser generosos. Y entonces, una medida de la fe correcta, un criterio bíblico, es que tanto mi caminar se está pareciendo al de Cristo Jesús, el que leo. Porque es necesario que yo mengue, pero que Él crezca. Y en este sentir hay un versículo que está ahí en 2 Corintios 3:18. Dice así 2 Corintios 3:18, y lo pongo aquí en Nueva Traducción Viviente. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, los que ahora estamos en el nuevo pacto, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. El punto de referencia, el criterio donde vamos a ver nuestra verdadera espiritualidad, no es nuestra mejor versión, sino de la imagen de Cristo mismo. Vamos entonces al tercer punto, y nada más en este, punto de que el que permanece debe andar como Él anduvo, recordamos que si no fuera por el Espíritu, esta operación no sería posible. Y es por eso que alguien que no ha tenido una relación con Dios verdadera, que no lo ha conocido, no puede llegar a ese punto. Puede llegar a cierto nivel de imitación, pero nunca aparecerse al Cristo que nosotros vemos en las Escrituras. Y para terminar, la última condicional. Hemos visto que el que dice que lo conoce debe guardar sus mandamientos, que el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo, pero en último lugar, el que dice que está en la luz debe amar a su hermano. Hay un autor, seguramente han escuchado de C.S. Lewis, él tiene un libro que se llama Mero Cristianismo. Hay un capítulo que se llama La Buena Infección, y es muy interesante porque él habla de que Dios es amor. Y lo he evidenciado en la Trinidad, en cómo el Padre muestra su amor por el Hijo, en cómo tiene esa complacencia en el Hijo, en cómo el Hijo también venera y obedece al Padre, y cómo se ve esta relación. Y dice él que la buena infección es que ese amor que hay en Dios nos ha sido transmitido a nosotros. Menciona, Él vino a este mundo y se hizo hombre para difundir a otros hombres la clase de vida que Él tiene a través de lo que yo llamo una buena infección. Cada cristiano debe convertirse en un pequeño Cristo. Y vean qué
¿Cómo se ve este versículo o este concepto en Juan 13 del 34 al 35? Podemos ir rápidamente. Ahí en Juan, estábamos en el 15, entonces nos devolvemos un poquito. Cuando Juan habla en Primera de Juan del mandamiento antiguo, es el que en un momento fue el mandamiento nuevo. Juan 13, 34, 35 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Y por eso es que este pasaje, digamos en específico, no va abierto a todo el prójimo, no va abierto a todo el mundo, sino a nuestros hermanos, a aquellos con quienes posiblemente compartamos más tiempo. Y es un mandato, el que vemos en Primera de Juan, que no es tan imperativo, sino que es tan condicional. En Primera de Juan, vamos ahí a Primera de Juan 2, a nuestro pasaje, digamos, nuestro pasaje base. En el versículo 7 dice: hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio, el que acabamos de leer. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Esta es la premisa. El que verdaderamente es Cristo, que es la luz, va a amar a su hermano. Esa es la prueba. Otra prueba que Jesús va a decir: el verdadero discípulo, lo va a evidenciar mediante amor, que muchas veces no va a ser sencillo, porque entre mis hermanos en Cristo es de quienes yo tengo más expectativas, ¿verdad? De mis hermanos, quizás del mundo no tanto, pero de mis hermanos en Cristo, ellos me tienen que perdonar, me tienen que animar siempre, ellos tienen que estar ahí siempre para mí, pero cuando me decepcionan, ahí sí, se quiebran mis expectativas, se quiebra el corazón, ¿verdad? Esa relación. Y es por eso que es un énfasis especial el de Primera de Juan en cuidar ese amor que tenemos de puertas para adentro, por así decirlo. Otro punto sobre este pasaje. En el versículo 8 nos dice que las tinieblas van pasando. Y eso me gusta mucho porque nos hace ver que no es una cuestión inmediata. Ya recibí a Cristo, ahora voy a amar así, rapidísimo. Las tinieblas van pasando. Es una cuestión progresiva. Esta frase no parece ser escatológica, no parece hablar sobre eventos futuros, sino sobre una realidad, mi hermano, que usted y yo estamos viviendo ya. Las tinieblas van pasando. La luz, que es Cristo, alumbra y está ahí presente, la luz brilla, pero las tinieblas van pasando y es necesario que usted y yo entendamos que nuestra santificación es algo que va ocurriendo mientras más nos expongamos a la luz. Es cierto que quizás hay todavía algunos rencores en el corazón, hay compartimentos que no queremos que se encienda la luz, como hablábamos la semana pasada, pero debemos recordar esto: las tinieblas van pasando. No sé si a usted le pasa como a mí, pero justamente ahora en la mañana tuvimos un desayuno, varios amigos, salimos a correr, luego a compartir un poco de algo que habíamos leído. Y mientras conversábamos me di cuenta que quizás había cierta categorización de pecados en mi mente, una estructura que no le he dicho a nadie, pero que quizás existen más de uno. Hay pecados que no tengo problema en compartir en una reunión. Es que, hermano, soy muy autosuficiente, y lo dejo súper general. Hay otros pecados, una segunda lista, donde quizás si fui muy confrontado por la palabra, entonces eso sí los expongo. Pero muchas veces hay una tercera lista de pecados, ahí en lo más oscuro, en el cuarto que nadie sabe dónde estaba la llave, donde digo: estos pecados no los voy a compartir con nadie. Esto es totalmente secreto. ¿Y saben qué? Es importante recordar esta frase: las tinieblas van pasando. Eso es santificación progresiva. Y aprovecho el tema, uno entre tantos pecados, entre tantos temas y asuntos pendientes, para promocionar el de Cris, ¿verdad? Entre todos, ¿verdad? Todos son muy importantes, pero un tema como la pornografía, como la inmoralidad sexual, creo que es algo que está
causando muchísimos problemas. Y siempre digamos que por la característica de este pecado se encierra en un cuarto. Pero ¿saben qué? La luz alumbra y las tinieblas van pasando. Y ojalá que podamos tener, ¿verdad?, varios que quieran afrontar ese desafío de empezar a trabajar esa área de su vida. La santificación entonces es progresiva. La luz brilla, las tinieblas van pasando. Y vean, ya para terminar, versículos 9 y 10 van a hablarnos de que este amor es un amor dirigido a mis hermanos, que como comentaba, más que un inconverso, es aquellos de quienes esperamos más. Es aquellos donde esperamos que por haber sido regenerados en algún momento nos traten diferente. Pero muchas veces eso no ocurre y más bien se genera un asunto pendiente. La Biblia va a decir que en esto van a conocer que ustedes son mis discípulos si tratan ese conflicto. Si no llevan la fiesta en paz, sino que lo atienden, sino que aman, sirven, son generosos. En eso conocerán que son mis discípulos. Y lo triste de una vida aún en tinieblas es que es una vida sin propósito. Dijo Marcos Vidal en una de sus canciones, una cosa es respirar y otra cosa es ver la luz. El versículo 11 dice que el que anda en tinieblas no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Los creyentes no vemos el amor como una consecuencia indirecta de la vida en Cristo, sino como el propósito de la misma. Entonces, nuestras tres marcas, nuestros tres criterios no es cuánto sirvo, cuánto hablo de Dios, no es cuánto contenido religioso comparto en redes sociales. Nuestras tres marcas, según este pasaje, es primero, que tanto obedecemos su palabra, segundo, que tanto me parezco cada vez más a Cristo, y tercero, que tanto estoy amando a la persona que usted tiene al lado, a mis hermanos. Eso es, tres marcas, nada más.